Hola amigos, bienvenidos de nuevo a la Noche del Alquimista. Estos días he estado buscando en mi vieja biblioteca algún tema interesante para compartir con vosotros. Sí, ciertamente, he hojeado polvorientos archivos y recortes de periódico. Bueno, siempre he sido un apasionado del misterio que encierran las historias cotidianas. Me topé sin quererlo con una noticia que hablaba sobre el asesinato de una chica a no muchos metros de mi hogar. De vez en cuando me gusta archivar este tipo de casos para así poder entender qué sádicos pensamientos llevan al ser humano a cometer tan horroroso crimen. Si existe algún sentimiento ancestral que nos predisponga a matar. Como os digo, envuelto en legajos, informes y libros de criminología, leí una necrológica que rezaba así: joven descuartizada en un popular barrio de Madrid. El terror recorrió todo mi ser en un fugaz escalofrío al tiempo que leía esas palabras que parecían escritas en sangre. Varias gotas de sudor resbalaron por mi frente para morir lentamente en mis pupilas. Algo se encendió en mi mente, algo que me decía que debía hablaros de un tema fascinante, pero escabroso a la vez. Debía hablaros de la faceta más siniestra del ser humano. Debía hablaros de la figura del asesino en serie. Investigué el caso, la información relevante, y decidí contaros lo que estáis a un paso de escuchar. ¿Os apetece conocer el perfil de un monstruo? Seguidme por aquí. Sí, por aquí. Por el estrecho y oscuro pasillo hasta la soledad de mi biblioteca. ¿Estamos todos? ¿Sí? Empecemos, pues. La figura del asesino se remonta a épocas lejanas en las que se le consideraba como aquella persona que simplemente le arrebataba la vida a otra sin motivo concreto. Eran vistos como justicieros de la sociedad. Sin embargo, hoy en día llama la atención la presencia en nuestras calles de individuos que llevan a cabo atroces asesinatos, un hecho que atormenta a la sociedad y la hace presa vulnerable del miedo. En nuestras acogedoras casas, en las oscuras calles o en lugares malditos, podemos ser víctimas de asesinos rituales, en serie o psicópatas. ¿Lo habéis pensado? Quizá hoy te has cruzado con alguno. Quizá te has tropezado con él. O has tomado un humeante café frente a su inexpresiva mirada. El serial killer se caracteriza porque siempre llevará a cabo una serie de homicidios continuados. Es aquel sujeto que mata a 3 o más víctimas, transcurriendo un tiempo no determinado entre ellas. No lo confundamos con los asesinos en masa o asesinos itinerantes, también llamados spree killer, términos que conoceremos en próximos episodios. Pero, si nos fijamos en la escena del crimen y cómo se nos presenta la fotografía de esta, debemos hablar de 2 tipos de asesino en serie. Los organizados, el tipo de asesino que planea sus actos eligiendo a sus víctimas con un estudio previo. Y los desorganizados, el que actúa de forma espontánea, eligiendo a sus víctimas al azar y sin preocuparse a la hora de dejar pruebas que le relacionen con el crimen. Ressler y Schatzman dividen el crimen en 4 fases: los antecedentes del actor, el crimen en sí, el modo en el que el asesino se deshace del cuerpo y el comportamiento en relación con el entorno que le rodea. En cuanto a los antecedentes del actor, hay que tener presente que éste sabe perfectamente cómo actuar para engañar a su víctima, pues
es una persona con gran inteligencia y buenas habilidades comunicativas. Las cautiva y las lleva a un lugar vulnerable donde poder atacarlas. También se le conoce como la técnica del venteo, técnica en la que el homicida merodea por lugares dignos de formar parte de esa escena del crimen. En esta fase, el psico-killer ha imaginado cómo va a suceder todo. Lo ha dibujado en su atormentada mente como si de un sangriento boceto se tratara. Por otro lado, el crimen en sí mismo. Aquí es importante destacar que el asesino organizado se adapta a las exigencias de la situación, es decir, que su conducta se mantendrá estable y no se pondrá nervioso, aunque se encuentre en una situación de mucho riesgo. Su inquietante frialdad refleja muy bien su esencia calculadora y poco a poco, a medida que va asesinando, el monstruo va perfeccionando su modus operandi. Ahora aparecen las primeras piezas que coronan un sangriento puzzle de huesos rotos y vísceras desparramadas. El estudio acerca del primer crimen arroja luz sobre dónde puede vivir el monstruo, dónde trabaja o cuáles son las zonas por donde sale. Dejadme deciros algo. Dejadme deciros que un rasgo diferenciador de esta fase es que el monstruo puede borrar huellas, desnudar a sus víctimas e incluso despedazar el cuerpo en un acto de rabia y locura para después esparcir los restos en varios lugares. Como trofeo, siempre guardará algún objeto de la persona muerta. Ocultamiento del cuerpo. Concienzudamente y sin distracciones, el asesino se afana en borrar cualquier rastro que pueda incriminarle. En esta fase seguirá de cerca el proceso de investigación. Aquí, su excitación es máxima. Y por último, el comportamiento social con el entorno. Supongo que todos vosotros sois personas muy sociables, personas a las que os gusta conocer gente nueva o tener una buena charla con alguien alejado de vuestro entorno habitual. Eso nos pasa a todos. El ser humano necesita de las relaciones sociales para sentirse renovado. Sin embargo, a veces la exagerada amabilidad, la buena educación, el hecho de contar con gran cantidad de amantes puede ser síntoma de algo más oscuro y tenebroso, algo que esconde unos sádicos intereses. Por tanto, su relación con el entorno es un factor que puede explicar la brutalidad de sus actos, sus traumas, sus motivaciones o el porqué de tan horrible proceder. Ese porqué nos dará el quién. En relación a esto, en la etapa de la infancia, cuando se desarrolla nuestra personalidad, es cuando pueden aparecer los primeros rasgos del criminal: malos tratos, violencia de género, problemas de sociabilización que desarrollan conductas psicopáticas o bullying, son factores que forman el carácter de un asesino. Pero, ¿cuál es el auténtico perfil del criminal? Es bien sabido que conocer el perfil del asesino en serie es vital a la hora de la detención. El objetivo de completar su perfil psicológico a partir de una serie de características llevará al investigador a darle alcance. Para ello, hay que realizar un análisis deductivo de la escena del crimen y los mensajes que puede dejar en ella, elaborar patrones de comportamiento basados en razonamientos analíticos y lógicos, encontrar el perfil geográfico o el modus operandi. Pero, ¿por qué una mente humana siente atracción por matar a un semejante? ¿Qué motivaciones le impulsan a la barbarie del crimen? La respuesta se antoja tan complicada como es la pregunta en sí misma, ¿verdad? Es imposible saber cómo actúa el alma, conocer los resortes que se activan en lo más profundo del ser. A veces, ese antiguo resorte reclama algo del pasado,
algo que convive con nosotros y que desata nuestros instintos más primarios y salvajes. Para conocer el perfil del asesino, debemos conocer las teorías de Cesare Lombroso, quien llegó a investigar a más de 7.000 asesinos. Cesare decía que el monstruo siempre oye voces de otros mundos, de otros lugares, de territorios inalcanzables, que se adentran en sus mentes enfermas, demandando sangre. A través del estudio de esos más de 7.000 casos, Cesare descubrió algo asombroso. Descubrió que en el retrato del asesino ideal se reunían determinadas condicionantes o condiciones. Por ejemplo, que los asesinos más crueles eran aquellos que tenían los brazos muy largos, como los del hombre de Neandertal, llegó a decir, que los asesinos más eficaces tenían una visión muy aguda, como aves predadoras, que tienen grandes mandíbulas y orejas bien desplegadas, que su rostro es asimétrico y porta tatuajes en su cuerpo. Además, Lombroso descubrió que en los asesinos más implacables existía cierto espacio entre el cerebro y el cerebelo, una zona muerta en la que solo existe un vacío aterrador. Por último, y para acabar de perfilar a estos individuos, os diré que existen 3 aspectos muy comunes en ellos. Estos aspectos forman parte de la llamada tríada asesina y son la enuresis, o coloquialmente la acción persistente de hacerse pis en el periodo de 4 a 6 años, la piromanía y el maltrato animal. Ciertamente, la mayoría de esos asesinos comparten estos 3 aspectos. Ahora, y antes de despedirme, quiero dejaros una reflexión. En lo más profundo de todos nosotros se sucede una batalla entre 2 fuerzas. Ahí, un conflicto nos acompaña desde la noche de los tiempos. Es un conflicto entre nuestro lado más oscuro, en donde habita un lobo negro sediento de sangre, y nuestro lado más luminoso, en donde habita un lobo blanco. El mal y el bien batallan cada día dentro de nosotros, y somos nosotros quienes debemos dominar al carnívoro que en ocasiones sale vencedor, dominarle con nuestra luminosidad y con nuestra bondad. Solo de este modo venceremos al mal que vaga ya por las numerosas calles de nuestro mundo. Ahora te pregunto a ti, ¿a qué lobo alimentas? Soy Ángel Gould y esto es La Noche del Alquimista. Sígueme en Spreaker.com, podcastaddict.com, podchaser.com y encuéntrame en mi canal de YouTube como Ángel Gould, La Noche del Alquimista 7, siempre con números romanos, o en mi Instagram como Ángel Gould. Gracias a Pilar, mi compañera inseparable, por aportarme su luz en la tiniebla, por creer en mí y por viajar conmigo en esta increíble aventura que es la vida.